Asiento. Bienvenidos a los pastores Barcos que están con nosotros hoy. Le damos un aplauso fuerte. Amén. Estamos muy contentos en esta noche. Qué lindo clima de adoración. Qué lindo clima también natural, ¿verdad? Hermoso. Y todo se combina. Quería darle dos anuncios rápidos. El primero es que usted sepa que estamos terminando la reunión y con mi esposa estamos viajando a Paraguay rápidamente. Amén. Sí, wow para ustedes. Nosotros tenemos que manejar 16 horas. Pero ahí nos acompañan nuestros amigos, los pastores Martínez. Vamos a estar yendo en un viaje misionero, en un viaje relámpago. Así que el martes ya estamos de vuelta. No se van a librar rápido mucho tiempo de nosotros. Pero ahí vamos a estar asistiendo a nuestra iglesia hija, una de ellas en Luque, en el pegadito a Asunción. Tenemos que viajar ahí para ayudarle a los pastores en algunas cuestiones. Y ese es nuestro trabajo apostólico. Amén. Nuestro trabajo apostólico es ayudar a pastores de iglesias que Dios nos pone también en nuestras manos, en nuestro cuidado, y tenemos que cuidarlas. Así que ese es el trabajo apostólico, ¿sí? Cuando surge algo hay que dejarlo todo y ir, ayudar, levantar, edificar, bendecir. No siempre uno está cuando todo está bien, siempre también uno tiene que viajar cuando sus hijos espirituales lo necesitan. Así que ore por nosotros, ore también por favor por mi familia y ore por los pastores Pacielos, ¿sí? Por el ministerio Restauradores de Vida allí en el Paraguay. Remanente Restauradores de Vida. Muy largo era, por eso dije así. Y el segundo anuncio que le quería dar es que el día lunes, el próximo, no sé qué fecha es. ¿Cuánto? Próximo lunes 7. Todavía no sabemos el horario. El miércoles vamos a estar poniendo bien la publicidad, pero ya vamos a comenzar aquí con las reuniones para adicciones, ¿sí? Para gente que está en adicción. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Los pastores Moscardini van a estar al frente de ese ministerio y ya queremos arrancar con eso, de comenzar con las reuniones, con las charlas, y vamos a empezar a darle forma no vamos a parar hasta tener nuestra propia casa, amén, para gente adicta. ¿Amén o no? ¿Lo creo o no? Ok. Ese es un sueño que nunca se fue de mi corazón. Nunca jamás. Pero estaba esperando el momento y sé que este es el tiempo. Malaquías capítulo 4, no le di este versículo porque lo agregué ahora, perdón. Pero Malaquías 4, en cualquier versión, 5 y 6, Malaquías capítulo 4, versos 5 y versos 6. No le voy a pedir diezmo, no se preocupe, cuando dice Malaquías la gente se asusta. Ya diezmamos, apóstol. Tranquilo. Pero es una tremenda palabra. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran día y terrible del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré, haré caer una maldición grande sobre esta tierra. El profeta Elías ya no estaba aquí. No digo que está muerto porque él fue arrebatado, así que no vio muerte. Pero cuando el Señor habla esta palabra aquí en Malaquías, está profetizando de estos días, está profetizando después de Jesús y diciendo, vienen días donde yo envío al profeta Elías, y no está hablando al profeta físicamente, sino que está hablando del espíritu paternal, del espíritu que traerá restauración
una de las áreas de la restauración de la iglesia es la paternidad espiritual. Gracias por su entusiasmo. Y yo les quiero hablar de esto hoy porque entiendo de que cada un tiempo tengo que ministrarles esta palabra. Muchos ya de nuestros hijos espirituales que están años aquí en la iglesia ya se la saben de memoria, pero no siempre Dios no habla de la misma manera. Y también ingresa gente y muchas veces escucha que nos dicen papá, mamá, y ellos dicen, ¿y esto qué le pasó? ¿Y cómo se come esto? Y en una ocasión se transformó como una moda, pero diga conmigo, esto no es una moda. Cuando inició en aquellos años el mover apostólico, el mover profético que todavía no había emergido y no se había restaurado en la iglesia, y la iglesia todavía era muy tradicional, y comenzó la época de lo profético, de lo apostólico, y comenzaron a levantarse hombres y mujeres de Dios con este ministerio. Y no es que no estaban, sino que estaban ahí, pero Dios comenzó a traer este avivamiento y esta restauración. Pasaron muchas cosas y hubo mucho desorden, y obviamente muchas personas fueron lastimadas, mucha gente tomó esto como un abuso, y pareciera que cuando se levantó el ministerio apostólico y profético, o cuando vinieron los apóstoles, los pastores ya no servían más. Entonces comenzó algo lindo, pero también al mismo tiempo, como era inmaduro, como era algo muy nuevo y no sabía cómo manejarse, también quedó mucha gente lastimada y muchas cosas no se entendieron. Y muchos pastores que hoy son apóstoles, que no tienen el título, pero lo son, nunca jamás quisieron reconocerse como tal porque fueron lastimados, porque fueron dañados por gente que lo anunció o lo explicó inmaduramente, y entonces se generó una moda, y ahora el que no era apóstol, si era pastor, no servía. Hola. Mire, yo tengo 25 años, mis hijos, yo tengo uno ahí, uno del pastor Javier y algunos otros que siempre me están diciendo, papá, ¿cuándo va a escribir un libro? Porque ahora cualquier pastor tiene 6 meses convertido y ya se escribe un libro. Entonces me dice, ¿cuándo? Y yo entiendo que eso es algo que tiene que venir de Dios, pero una de las cosas que si algún día podría yo escribir un libro, si Dios me lo permite, hablaría del ministerio pastoral. Porque el pastor es uno de los ministerios fundamentales y pilares en la iglesia. No sé si me entiende. Y yo no creo que sea menor al de un apóstol o al de un profeta, sino que están los 5 ministerios para que estos 5 ministerios funcionen y van de la mano. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Para que usted entienda que lo que vamos a hablar en esta noche no es una moda. Y a mí no me interesa ni a mi esposa si me dicen papá, mamá. Si realmente no son hijos espirituales, las palabras se las lleva el viento. Está acá. Y también respeto cuando hay gente que no entiende y no se le es revelado, y me llaman por mi oficio y me dicen pastor, porque tampoco me ven como un apóstol, me dicen pastor, no un problema, porque a cada uno se le es revelado de una forma. ¿Me explico lo que le estoy hablando? Entonces usted no tiene que decirme a mí ni a mi esposa papá o mamá porque todo el mundo lo dice, sino porque realmente usted entienda de que somos sus padres espirituales. Si no, tranquilo, usted no tiene que quedar bien con nadie, ni tampoco está fuera de moda porque no lo diga. Aunque usted me diga pastor, a mí me alcanza y me sobra. Está acá. Pero paternidad espiritual va a otra dimensión. Y eso lo entendí hace más de 16 años, cuando un día me crucé con un hombre que me llevó a otra dimensión, un hombre que me sacó de lo tradicional, un hombre que me impulsó y me capacitó y siempre me hizo ver que yo podía. Y ese es mi padre espiritual, el apóstol Edwin Santiago. Y a él, gracias a Dios, que Dios puso su vida y la vida de mi pastora en el camino, yo pude
sanar mi corazón, pude salir del sitio de la orfandad y entender que tenía un padre y una madre espiritual en la iglesia que me respaldaban. Amén. Mi Padre Celestial está por encima de todo y ese es Dios, ese es nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Todos somos hijos de Dios. Pero Dios también pone personas para pastorearnos, para ministrarnos, para educarnos, para darnos una cobertura espiritual, física aquí en la tierra y para enseñarnos paternidad espiritual. Malaquías 4, 5 y 6 habla y dice: yo voy a enviar al profeta Elías, porque él es el modelo de un padre espiritual. Dice: y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Primera de Reyes, el capítulo 19. Aquí Elías todavía está en la tierra y Elías llegó a un punto de su vida que deseaba morirse, que ya quería dejar de existir. Elías llegó a un punto en su vida donde él quiso que el Señor le quite la vida y se lo lleve con él. Por tanta presión, por tanta injusticia, por tanta maldad. Y si usted ve, él viene de hacer una gran hazaña, y es que Dios lo respalda con fuego y con poder, y termina él matando a 850 profetas de Baal y de Acera. Y Dios se lleva la gloria y la honra. Pero el tipo termina prácticamente agotado, diciendo: Señor, ya no quiero más. Señor, ya basta. Porque encima de todo lo que he visto y lo que he vivido, Señor, todavía aún hablan de matarme aún a mí. Y aquí dice el capítulo 14 del verso del 19. Dice: él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Fíjese que aquí Elías está hablando con el Señor directamente. Dice: Señor, he servido con gran celo al Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto, el pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos queremos desviar del camino? Queremos utilizar otra senda, queremos transitar otro lugar, pero el Señor dice: no es tiempo de retroceder, ni es tiempo de irse ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue por el mismo camino que venía. Toca a alguien, dile: sigue avanzando. No importa que pareciera que todo va mal, sigue avanzando, porque Dios va a traer un rompimiento en tu vida en esta temporada. Gracias por su entusiasmo. Pero yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios va a traer un rompimiento en nuestra vida en este tiempo. Dice: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto. Diga conmigo: desierto. Nadie quiere ir al desierto. Sigue hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues allí, ungirás a Hazael para que sea rey de Aram. O sea: Señor, yo me quiero morir. Señor, yo ya no quiero trabajar más. Señor, yo ya estoy agotado y cansado de ver tanta rebeldía en tu pueblo, de ver tanta idolatría, de ver tanta ingratitud. Señor, yo quiero que me lleve. El Señor ni siquiera se detiene a conversar esto con él. Cuando nosotros vamos a Dios a ponerle todas las excusas que tenemos, Dios no nos escucha. Hola. Dios te cambia de tema, te cambia de canal enseguida. Por eso la gente dice: no, al final fui al pastor y el pastor no me entiende. Le dije: pastor, estoy cansado. Bueno, tenés que seguir avanzando. Pero estoy cansado. Y bueno, pero tenés que seguir adelante.
Que yo nunca he visto a mi Dios que me diga, bueno, tranquilo, deja todo, no sirvas más. Tómate un tiempo. En 25 años jamás escuché eso. Solo escuché, seguí avanzando. Seguí adelante. No te detenga, no mire atrás, no mire a los costados, ni a la derecha, sigue adelante. Entonces, mientras Elías se excusaba y le decía todas las cosas que salían de su debilidad y de su carne, el Señor le dice, anda por el camino y ungime al rey Hazael por rey de Aram. Diga conmigo, rey. Después irás y ungirás a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Pero también tendrás, diga conmigo, rey. Diga conmigo, rey. Y ahora le dice, irás a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. En pocas palabras, Dios le está diciendo, lo siento mucho, pero no puedo atender a tu pedido hasta que no haya alguien en tu lugar. Por eso estoy tranquilo, todavía no me voy a morir porque todavía no se levantó ni un pastor en mi lugar. Así que... Pero el Señor le dijo a Elías, hasta que tú no unjas a un rey, hasta que tú no levantes un sacerdote y hasta que tú no pongas a un profeta en tu lugar, tú no puedes irte de acá. Porque el ministerio tiene que seguir fluyendo. Porque la iglesia tiene que seguir avanzando. Porque esto tiene que seguir creciendo. Gracias por su entusiasmo. Así que hasta que no haga esto, yo no te puedo llevar conmigo. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quien nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con él. Último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Qué hizo? Le echó su manto y siguió caminando. No es que Elías le echó el manto a Eliseo y le dijo ahora, Eliseo, por favor, agarrá el manto, agarrá. No, le soltó el manto, le soltó la palabra y siguió. Y aquí usted va a comenzar a encontrar patrones que tienen que ver con el área pastoral, pero que son muy diferentes al área de un padre espiritual. Porque un padre espiritual jamás te va a rogar que sirvas a Dios. Jamás andará detrás de ti para que tú hagas lo que tengas que hacer, sino que te va a direccionar, te va a soltar el manto, pero luego seguirá caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Otra traducción o un comentarista dice que esa palabra que le dijo Elías fue la siguiente: cuando Eliseo le dijo esto, yo quiero seguirte, pero déjame que salude a mi familia, déjame que haga esto, lo otro. Le dijo, ¿yo qué tengo que ver con vos? A mí no me importa lo que vos vas a hacer. Pero me soltaste el manto, pero ahora ya el balón quedó de tu cancha. No me vengas con excusas. No sé si Eliseo estaba medio enojado por lo que le dijo el Señor. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, los mató. Con la madera del arado hizo una gran fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron después y se fue con Elías como su
Otra versión dice, y se fue con Elías y le servía. Diga conmigo, espíritu de servicio. Es lo que Dios está buscando. Paternidad espiritual no es una moda. Paternidad espiritual es un diseño de Dios para su iglesia. Está en su palabra. Y usted va a encontrar cientos de argumentos de gente en internet diciendo esto no es de Dios, esto es así, esto es asá. Yo le puedo hablar de la palabra, pero también le puedo hablar de lo que sucedió en mi vida hace más de 20 años, hace más de 15, 16 años, cuando realmente entendí esta revelación, entendí esta palabra y Dios me llevó a otra dimensión espiritual. Número uno, podemos ver aquí la decisión de terminar la vida o el ministerio no era de Elías. Diga conmigo, no era de Elías, no era de él, sino de Dios. Tú no puedes determinar algo en tu vida que es de Dios. Tu vida hoy le pertenece al Señor, no te pertenece a ti. Tus hijos no te pertenecen a ti. Está acá. Todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y cuando Elías quería hacer algo, Dios le dijo, no, esto no es así. Esto no funciona de esta manera. Esto no se hace de esta forma. Primero, para que yo atienda a tu pedido, tendrás que ungir personas, tendrás que levantar gente, tendrás que formar a otros en tu lugar para que esto pueda seguir continuando. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y quiero decirte algo, Elías, que no te creas la Coca-Cola del desierto, porque yo tengo 7,000 que están guardados y preservados para el tiempo que viene y que va a pasar después de ti. Tengo 7,000 que nunca han doblado sus rodillas ante Baal, ni han besado su boca, ni se han contaminado, sino que están guardados. Y yo creo que en este tiempo Dios tiene a esos 7,000 guardados. En esta temporada Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres de Dios que están preservados para Él. Muchos dicen, la iglesia no es más la misma. Muchos dicen, no, ya se perdió el temor. Pero yo creo que Dios ha preservado gente que todavía ama al Señor, que todavía le cree al Señor, que todavía le ha entregado su corazón a Dios y que Dios la va a levantar en este tiempo. Está aquí. Entonces también podemos observar que el propósito que Dios deposita en una persona o en un padre espiritual no termina jamás con él, sino que con él comienza, pero eso tiene que continuar. Diga conmigo, continuar a través de sus hijos espirituales. Gracias. Pero los hijos espirituales son una extensión del padre de la casa. Porque nunca, escuche esto por favor, nunca jamás un hombre de Dios será tan grande, un hombre de Dios será tan poderoso para llevar una visión por sí solo. Jamás un hombre, por más ungido que esté, puede llevar la obra, la visión que Dios tiene para una ciudad, si realmente ese hombre no entiende que Dios quiere usar a sus hijos espirituales. Gracias por su entusiasmo. Un hombre nunca jamás será tan poderoso y tan ungido y tan grande para llevar lo que Dios quiere hacer por él solo mismo, sino que debe entender que Dios ha preparado y ha preservado y ha guardado un ejército de hijos espirituales que se van a levantar. Está acá. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, los hijos son una extensión, dijimos, del padre de una casa. Porque nunca jamás un hombre es tan grande para lograr por sí solo todo lo que Dios quiere hacer. Pero lo importante de esto también es encontrar hijos en quien poder vaciarse. Hijos que tengan tu mismo espíritu. Hijos que tengan tu ADN espiritual. Y es algo que Elías sí pudo encontrar en Eliseo. Cuando Elías soltó el manto sobre Eliseo, ellos quedaron conectados espiritualmente. Eliseo dijo, no me importa todo lo que tenga que dejar atrás. Automáticamente él dijo, voy a matar a estos bueyes, voy a alimentar a la gente, voy a despedir a mis padres y voy a seguir a este hombre y le voy a servir y voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Tocan y dile, paternidad espiritual no es manipulación. No es manipulación.
Porque la gente cree, por todo lo que sucede alrededor en otros lugares, que paternidad espiritual es para manipular a la gente. Pero paternidad espiritual es una bendición de Dios que Dios nos ha dejado en su palabra. Está acá. Elías, pudo encontrar un hijo en quien él poder depositar esa unción. Pero cuando vemos más adelante, Eliseo, él no pudo lograr esa bendición. Imagínese usted que Eliseo fue mucho más allá y comenzó a abrir escuelas de profetas. Pero así todo en eso no encontró un recipiente en quien poder vaciarse, al punto que cuando muere Eliseo, dice, se llevó la unción a la tumba. Sus huesos se fueron ungidos. Y Dios tiene que usar una guerra para que alguien muera y caiga a la tumba y toque sus huesos y reviva y levantar allí a alguien. Por eso hemos visto en este tiempo que se comenzaron a levantar padres espirituales de la nada, inmaduros, pero Dios los comenzó a levantar y Dios los comenzó a usar y Dios comenzó a enseñarles para que ellos nos enseñen a nosotros también. Está acá. Por eso mucho tiempo ha sido criticado esto de que es una moda. No, ahí dicen esto y dicen lo otro. Esto no son palabras, no es una moda, es un diseño que Dios estableció en su palabra. Pero vuelvo y repito, Eliseo no pudo encontrar a alguien en quien él poder vaciarse, en quien él poder depositar. Que paternidad espiritual jamás puede obligar a alguien, un padre, a que él le siga, a que él sea su hijo espiritual o su hija espiritual. Si no hay una respuesta, como la tuvo Elías con Eliseo, cuando soltó el manto, él dijo, yo voy a seguirte. Yo voy a seguirte. Y mire que Elías se la hizo difícil, porque cada vez que tenía que ir a un lugar, él le decía, quédate aquí. Y él le dijo, vive tu alma y vive el Señor, que yo no me aparto de ti. Yo un día tomé una decisión y esa decisión te voy a seguir hasta donde pueda ir. Cuando un hombre no encuentra hijos con su mismo espíritu, la carga se hace demasiado pesada. Y es por eso que Elías deseaba morirse, no tenía en quién apoyarse. Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida porque la carga que llevaba él solo era muy grande. Pero el Señor le dijo, escoge a Moisés 70 ancianos del pueblo y llévalos a la puerta del tabernáculo. Tomaré de tu espíritu y lo voy a transferir sobre ellos. Dios tuvo que hacer una transferencia espiritual obligatoria. Dios le tuvo que hacer nacer hijos rápido a Moisés, porque Moisés estaba muriendo de tanto peso, de tanta carga y de no tener hijos espirituales que sientan la carga con él. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice, ponte a la puerta del tabernáculo, escógeme 70 de los que tú ves que están ahí fiel contigo. Y el Señor toma el espíritu, el ADN espiritual de Moisés, lo transfiere sobre 70 para que ellos lleven con él la carga. Gracias por su entusiasmo. Los verdaderos hijos, tocan y dile, estamos en la introducción recién. Todavía no empecé a predicar. Los verdaderos hijos no hacen las cosas por obligación, porque ellos sienten la carga. Para ellos servir a Dios no es una carga. Yo me doy cuenta cuando es hijo o no es hijo, porque el que no es hijo se siente cargado, siente que no puede más. Todo lo que uno le envía a hacer pareciera que es una obligación. Un hijo espiritual no siente que es una obligación. El hijo espiritual entiende que es un lugar de privilegio servir a Dios. Dije, servir a Dios es un lugar de privilegio, no es una carga para nosotros. Para mí salir después de la reunión y de predicar y manejarme 15, 16 horas y para solamente a dar una charla y volver, no es una carga, es un privilegio que tengo porque le estoy sirviendo a Él. Está acá.
Note esto, el Señor le dijo, de tu espíritu. ¿A quién? A Moisés. Tomaré de tu espíritu, y eso significa haré una transferencia espiritual para que ellos hagan las cosas de igual manera. Porque si hay algo que nos detiene y si hay algo que nos frena a los pastores o a un padre espiritual, es que sus líderes o sus hijos espirituales hagan las cosas de otra forma. Por eso yo siempre le digo algo en lo cual yo me enfoco siempre con los líderes. ¿Alguna vez ustedes a mí, a mi esposa, vieron maltratar a alguien? ¿Me vieron a mí faltarle respeto a una persona? Jamás. Y por muy enojado que esté, aunque muchos se lo merecen. Y hay cosas que, comportamientos y maneras y formas que uno hace las cosas, que anhela que sus hijos espirituales lo hagan de la misma manera. Yo he visto moverse a mi padre espiritual, lo he visto moverse, lo he visto hablar, lo he visto reaccionar, lo he visto predicar, y siempre traté de manejarme en la misma línea, porque para eso Dios me conectó a un padre. Diga conmigo, de la misma manera, porque si lo hago de la misma manera me funciona, y si no, no. Y si no, no. Por eso cuando se cae el manto de Elías del cielo, el Señor lo arrebata y cae el manto. Eliseo toma el manto de Elías. ¿Y qué hizo? Lo dobló. ¿Pero cómo lo dobló? ¿Como él quiso? No, Señor, lo dobló de la misma manera que él observó durante más de 13 años a su padre espiritual. En ese entonces todavía no era su padre, era solamente su Señor. Y él lo vio durante tanto tiempo doblar el manto y dijo, y voy a doblar el manto como lo hacía mi padre espiritual. Y la Biblia lo dice, y él golpeó las aguas de la misma manera. Y él dijo, a ver si el Dios de Elías está conmigo. Golpeó de la misma forma y las aguas se abrieron de la misma manera. Gracias por su entusiasmo. Pero toca a alguien, dile, si quieres que te funcione, haz la cosa como se hacen en la RB, no como a ti se te antoja, como se enseña en esta casa, como se ministra en esta casa. Segundo, un verdadero hijo espiritual no se puede hacer en unos días o por el solo hecho de que te llame papá o mamá, sino a través de procesos, diga conmigo procesos, y una conexión de impartición continua. El padre suelta el manto como Elías, pero el hijo es quien deberá posicionarse debajo de él. Paternidad espiritual no es cobertura. Paternidad va mucho más allá que eso, es continuar, es impulsar, es empoderar la visión que Dios le ha dado a su padre espiritual. Hace 17 años, 16 atrás, me sentaron adelante y me dijeron, ¿qué buscas? ¿Cobertura o paternidad? ¿Quieres que te dé cobertura? Oraré por ti, pero no esperes que se desprendan cosas de mi ministerio hacia tu vida. Porque paternidad espiritual va mucho más allá que una simple cobertura. Está acá. Diga conmigo, impulsar, empoderar la visión que Dios le ha dado al hombre de Dios. Tercero, un padre espiritual recibe la visión de Dios y todo el diseño en su espíritu para cumplir el propósito. Ese propósito, se establece a través de una casa para edificar sólidamente con hijos que se dejan engendrar con el ADN del Padre. Gracias. Ese ADN, de manera que para edificar una casa no es suficiente, escuche bien, el don, no es suficiente el talento que pueda tener una persona. Es necesario invertirse en quienes realmente anhelan ser engendrados y desean capturar el ADN de la casa. Me pueden venir 50 y gloria a Dios que lo espero. Me pueden venir 100 hombres y mujeres con dones y con talento, pero si no se alinean al ADN
que está en mi espíritu no sirve. Porque harán las cosas diferentes. Porque no empujarán la visión o la visión que Dios me ha dado a mí y a mi esposa. O sea, no es suficiente con el don y el talento, el carisma que tenga. Por eso usted ve gente que de repente llegó aquí, predicó aquí, oró por la gente, hizo cosas, estuvo a nuestro lado y hasta nos dijo papá y mamá y después no lo vio más. Nunca me voy a olvidar, y hoy nos estábamos acordando con mi esposa. Hace como 12 años atrás, un día una líder la agarró a mamá de las manos y le dijo: pastora, yo voy a decirle algo. Yo soy su Ruth, le dijo. Su pueblo será mi pueblo, mi Dios será mi Dios. Donde usted muera, yo moriré. Donde usted viva, yo ahí viviré. Pasó una semana y no vino nunca más. Diga conmigo, tené cuidado con lo que decís. Tené cuidado con lo que hablas. Tené cuidado con lo que prometes. Porque a la prueba te va a venir. Hola, está acá. Y nunca más. Y era una tremenda mujer de Dios. Y para mí entender, era una buena hija espiritual. Pero dijo eso y no vino más. Y hoy no estábamos acordando de ella justo. Está acá. El ADN se recibe de dos maneras. Número uno, por revelación. Diga conmigo, revelación. Y número dos, por asociación. De dos maneras usted recibe el ADN de una casa, el ADN de un padre espiritual. A través de una revelación, Dios le reveló, como un día Dios me reveló a mí quién era mi padre espiritual. Y después de él vinieron muchos. Y a mi entender, muchos más reconocidos. Muchos más que para el target evangélico diría: che, te conviene ir con fulano. Pero cuando yo entendí quién era mi padre, entendí que lo único que importaba era lo que él me enseñaba, lo que él me predicaba, lo que él me decía. Eso tenía peso para mí en el mundo espiritual. Está acá. Tuve tíos de todas clases y los tengo todavía. Tengo gente que me ha mentoreado, que me ha dado una palabra, que me ha enseñado cosas de la visión, pero nadie como mi padre espiritual. Gracias por su entusiasmo. Está acá, por revelación. Pero hay gente que no se les revela, pero se asocian, se pegan, se juntan, trabajan y entonces reciben el ADN de la casa. Entonces reciben el ADN que Dios depositó en ese hombre o en esa mujer de Dios. Abraham necesitó, escuche bien, ir a la guerra con hijos. Dice la Biblia en Génesis 14:14 que Lot fue apresado. Abraham tomó ¿cuántos? 318 hijos nacidos en la casa. Y eso habla que para liberar una ciudad y extender una visión se necesita hijos que tengan tu mismo ADN, tu mismo espíritu. Abraham tenía mucha gente a su disposición, pero él solo escogió 318, dice, nacidos en la casa. Ay, Dios. Abraham, nosotros queremos ir con vos. No, ustedes no pueden ir. Solo estos 318 nacidos en mi casa, que tienen mi ADN, que no se van a mover ni a la derecha ni a la izquierda, que solo van a hacer lo que yo les diga, que van a llegar a donde yo los mande. Y si usted lee, Abraham fue con estos 318 y liberaron a Lot, se trajeron el botín, que ahí viene Abraham y dice, y le entrega los diezmos a Melquisedec de todo lo que el Señor le había entregado en sus manos. 318 hijos nacidos en la casa, hijos que tenían su ADN espiritual, hijos que tenían su visión. ¿Está escuchando lo que le estoy hablando? ¿Está entendiendo? Escuche bien, porque nacido en la casa no necesariamente son gente que nacieron en un ministerio. Hay gente que nace en un ministerio y no son hijos, porque nunca se les reveló la paternidad, nunca se les reveló que esta es su casa, nunca se les reveló que es un ministerio. ¿Me está escuchando?
nacido en la casa. Por eso hay gente que dice, yo vengo de otro lado, ¿cómo hago para conectarme? ¿Yo cómo hago para ser un hijo de la casa? Dijimos, por revelación o por asociación. ¿Me está entendiendo? Hay personas que automáticamente dicen, este es mi padre espiritual, porque se les revela. Pero otros son aquellos que no saben todavía, no se les ha revelado por completo. Tienen una noción de la paternidad, pero ellos se asocian, se apegan, son impartidos y entonces son engendrados en una casa espiritual. Acá hay gente que dice, yo me encanta esta iglesia, me encanta este lugar, me encanta lo que hablan, pero yo todavía no siento de decirle a usted, no me diga nada por sentimiento, ni tampoco hace falta, porque eso es solo algo normal de la iglesia. No es que tenemos que estar todo el tiempo, papá, mamá, papá, mamá. Es suficiente con que tú sepas que Dios me puso para tu vida. Y no solo para darte una cobertura espiritual aquí en la tierra. La cobertura principal es la del Señor. Sin la de Él no existe nada más. Pero luego Dios pone hombres y mujeres que te bendicen, que oran por tu vida, que oran. Abraham lo necesitó. Abraham fue a Melquisedec y le dijo, necesito entregarte esto, que ores por mí, que ores por mi ministerio, que ores por mi familia. Todo padre espiritual tiene un patrón y un ADN para hacer las cosas e impartir, transferir y activar a quienes tienen conexión con su mismo ADN. Porque el éxito de un padre, dijimos, es encontrar hijos que se dejen formar. Ya conmigo, hijos que se dejen formar. Si usted no se deja formar, Jesús tuvo 12 discípulos en su mesa y uno le negó y el otro por allá lo vendió. Y a todos le enseñó de la misma manera. Pero hay personas que no se dejan engendrar. Hay personas que no se dejan enseñar. Hay gente que no se deja activar, que no se deja impartir. ¿Me está escuchando? Por una razón que la voy a predicar en otro momento. Y es la orfandad. Es el espíritu de orfandad que los persigue, que no los deja conectarse a un padre o a una madre espiritual. Dijimos, todo padre tiene un patrón. Ahora, ¿cuáles son las características del ADN? Número uno, lo que es en sí una persona. Lo segundo, la manera de hacer las cosas como le hacía Elías y le hacía Eliseo. Está acá. La tercera, la manera de comportarse. Ya conmigo, de comportarse. Aunque algunos son hijos y se portan mal. Pero yo aprendí cómo comportarme porque tengo un modelo. Tengo un modelo que me enseñó a ser humilde. Aunque eso parte del corazón, pero también te pueden enseñar. Me enseñó con su ejemplo a ser humilde, a pedir perdón aunque tengas la razón. Me enseñó a compartir. Dios me dio un padre espiritual que me enseñó a cómo manejarme con los hombres y las mujeres de Dios, sin importar cuánto tenga o cuánto no tenga. A poder predicar una iglesia de miles, una iglesia de 5, de la misma manera y con la misma pasión. Porque es para el Señor. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces yo tengo un modelo, tengo un ejemplo. Y a jamás y nunca escuché de mi padre espiritual o de mi madre espiritual hablar mal de un hombre o de una mujer de Dios. Jamás. Jamás. Si yo hablo mal de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, eso no lo aprendí de ellos. Ellos me enseñaron que no importa cuántos hombres de Dios hayan caído en pecado, lo que sea, nosotros no somos quien para hablar de ellos. Nunca, jamás. He visto a mi papá restaurar pastores caídos, levantarlos, pastores que cayeron en pecado, que se equivocaron, que metieron la pata y que otros le cerraron las puertas y él ahí metido levantándolos, levantando sus brazos sin importar quién lo criticaba o no, por hacer su trabajo, por hacer lo que Dios le mandó.
Y ese es el ADN que yo capturé y que yo sigo y que respeto y que honro siempre. Ya conmigo, la manera de hacer las cosas, la manera de comportarse y la manera de pensar. La manera de pensar. Gracias. Número 4, en cada decisión que Elías tomaba, Eliseo tenía que decidir voluntariamente. Diga conmigo, esto es voluntario. Nadie te puede imponer nada en el reino. Nadie te puede decir, si no haces esto, no servís. Nadie te puede decir, si vos no haces como yo te digo, entonces no sos parte de esto. Pero voluntariamente uno tiene que tomar decisiones en la vida cristiana. Cuando llega a una casa, cuando llega a un ministerio, uno decide voluntariamente qué hacer y qué no hacer. Hay reglas como en toda casa. Hay formas de hacer las cosas como en toda casa. Pero nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Si algún líder aquí te obliga a hacer algo, ese no está en mi espíritu ni en mi ADN. Ese no es mi hijo espiritual. Es un rebelde que quiere hacer las cosas como a él se le antoja. Porque jamás le enseñamos a imponerle nada a nadie, sino a enseñarle, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer para honrar el nombre del Señor, para ir a otra dimensión, para hacer esto, para hacer aquello. Pero siempre las decisiones son voluntarias. Ni un líder, ni un pastor te puede decir, vos tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Siempre me enseñaron que no podemos dar directivas, sino que me enseñaron que damos consejos y la gente decide qué hacer o no. Hay gente que dice, me quiero separar, no aguanto más. Y nosotros le enseñamos y le decimos esto, aquello, pero luego queda la bola en su cancha. Jamás le vamos a obligar a alguien que siga casado si no quiere. Es su problema, son sus consecuencias. Pero nosotros antes le advertimos, esto no es de Dios. Dios puede restaurar, Dios puede levantar, Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Pero si la gente decide, nadie le puede obligar. ¿Me está entendiendo? Tengo un par de pastoras solteras acá que no se quieren casar, pero no las puedo obligar. Tienen unos requisitos que usted dice, bueno, oremos al Señor porque hay que tener bastante fe para llegar a eso. En cada decisión que Elías tomaba, Eliseo tenía que decidir voluntariamente, seguir a su padre espiritual o no. Y eso marcan dos cosas. La primera es que un padre espiritual nunca puede seguir a un hijo. Gracias por su entusiasmo. No, es que no me vino a ver. No me vino a buscar. ¿Cómo te trato? ¿Como hijo o como oveja? Porque si te voy a buscar, te estoy tratando como oveja y no como hijo. El buen pastor deja las 99 y va a buscar la perni quebrada. Y nos quedamos con eso allá hace miles de años. Entonces decía mi apóstol, porque hay gente que tiene años en el evangelio, y él decía, a mí no me molesta si te tengo que dar la tetera, si te tengo que poner el chupete en la boca, si te tengo que cambiar los pañales, pero si te tengo que poner la mamadera y correrte los bigotes para dártela. Hay gente que tiene unos bigotes así, ya tiene años en el evangelio, y todavía, nadie me llamó para mi cumpleaños. Nadie me visitó. 20 años en el evangelio. Hola. Ya conmigo, la decisión es voluntaria. Ahora, el hijo debe seguir al padre según es la decisión, es voluntaria. Un padre nunca podrá hacer a nadie. Nunca un padre espiritual puede ser a nadie. Estamos hablando de otra dimensión, ¿eh? Pero mi apóstol un día me dijo, ¿querés que sea tu padre espiritual? Me va a tener que seguir. Porque yo no te voy a seguir, no te voy a llamar, no te voy a buscar. ¿Querés posicionarte como hijo? Tendrás que hacer como Eliseo, me tendrás que seguir. Y las veces que te diga quédate acá, tenés que seguir igual. Tendrás que buscarme. Tendrás que vos llamarme a mí. Pero algo descubrí.
que cuando hay paternidad espiritual genuina, la relación es recíproca. Porque si el hijo busca al padre, el padre siempre estará dispuesto y algo se va a desprender de él de algún modo. Si hay un hijo que le busca, si hay un hijo que insiste, si hay un hijo que quiere esa unción, algo se va a desprender de él. Mire usted que pasaron tantos años y Eliseo le servía a Elías de todas las maneras. Le hacía el té a la mañana, le cocinaba al mediodía, le sacaba los zapatos, le preparaba la cama. Vaya cuántas cosas hacía por él. Y llegó un día que entonces Elías le dice: pasaron tantos años que me servís, tantos años. Mire que Elías le dijo al Señor: Señor, me quiero morir, llévame. Y pasaron ya 14 años. Toca a alguien decirle: no es como vos querés, ni como vos pensás. Y Elías ya sentía que en algún momento Dios se le iba a llevar, porque vio a su hijo espiritual que todavía nunca le permitió que le diga padre, ni él le dijo hijo. El trato era señor, sirviente, servidor, amo. Y ahora le pregunta: ¿qué voy a hacer por ti? Estuviste tan solícito conmigo. ¿Qué quieres que haga por ti? Él le dijo: oh, llegó mi momento. Toca a alguien y dile: cuando Dios te abra una puerta, no pidas tonterías. Dile: cuando Dios te dé una oportunidad, no pidas payasadas. Pedí cosas serias. Y él dijo: no, quiero un 0 kilómetro en la puerta. No, él le dijo: quiero una doble porción de tu espíritu en mí. Eso es lo que yo quiero. Quiero una doble unción. Quiero la doble unción sobre mi vida. Y después de todo lo que pasó, Elías le dice: si me ves bien, y si no, bueno, el Señor me va a arrebatar. Así que si ese día está ahí, por eso Eliseo nunca se le despegaba a Elías. Voy al baño, voy con vos, mi Señor. Ahí estaba. Pero así todo, después de tantos años de servicio, ¿sabe qué pudo haber dicho Eliseo? Sí, ya me voy. Hace 13, 14 años que te limpio la mugre, que estoy a tu lado, que te sigo, que te defiendo con lo que hablan mal de vos, y te pido algo. Pero ese te pido algo no era cualquier cosa. Ese algo que pidió Eliseo era algo tremendamente poderoso, porque no era solo la unción como nosotros pensamos. No era solo: mi padre espiritual predica, yo voy a predicar así. Él ora por la gente y se sana, ahora esa unción viene. No era solo esa unción, sino que él le dijo a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? La doble porción era solamente para los hijos legítimos. La doble porción solo era para los hijos legítimos y para los hijos primogénitos. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Eliseo: yo ya entendí esto. Yo quiero ser tu primer hijo espiritual y quiero esa doble porción que está en tu vida. La quiero para mí, en el nombre del Señor. Gracias por su entusiasmo. Ahora el problema es que cuando queremos ser hijos con una mentalidad de oveja, nunca podremos accesar a una posición de hijo con esa mentalidad. Diga conmigo: con esa mentalidad jamás podremos accesar. Para entender más, es que una persona con mentalidad de hijo o una persona con mentalidad de oveja, sin desmerecer, porque todos somos ovejas del Señor. Diga conmigo: todos somos, seremos y vamos a ser siempre ovejas del Señor. Pero aquí estamos hablando de mentalidades, no estamos desmereciendo a nadie. Pero la mentalidad de una oveja es que siempre espera que lo busquen. Es que siempre espera que estén detrás de él. A diferencia de aquellos con mentalidad de hijo, ellos no esperan que lo busquen o lo llamen. Ellos solo lo que hacen es provocar, activar, conectarse. Diga conmigo: conectarse.
La oveja siempre espera la orden del pastor para hacer algo. Los hijos impulsan a su padre espiritual con demanda. Papá, vamos a hacer esto. Papá, vamos a hacer aquello. Papá, ¿qué te parece si evangelizamos? ¿Qué te parece si conquistamos esto? ¿Qué te parece si derribamos altares? ¿Qué parece, papá? Vamos a hacer algo más por la visión. Pero la oveja solo reciben orden. Vengan, entren al corral y vayan a comer. Los hijos saben que el mejor alimento siempre está en su casa. Gracias por su entusiasmo. Pero las ovejas pueden saltar el corral y buscan otros pastos. Por eso la oveja a veces se pegan el saltito y se van para otro lado. Ahí donde ven publicidad y comen allá. ¡Wow! ¡Qué rico que estaba! Pero después vienen flaquitos así. Los hijos saben que el mejor alimento está en su casa y en la boca de su padre espiritual. Gracias por su entusiasmo. Ahí está su alimento. Es por eso que Jacob se recostó su cabeza sobre la roca, abrió sus ojos, fueron abiertos. La roca es Cristo, pero también representa la palabra. Y pueden haber muchos predicadores buenos, pero no hay como la palabra. Para mí, por ejemplo, no hay como la palabra de mi padre espiritual. Hay cientos de predicadores que me gustan, que le doy like, que aún tomo palabra de ellos, pero jamás habrá palabra como la que predica mi padre espiritual para mí. Jamás. Ese es mi alimento. Esa es la palabra que yo necesito. Eso es lo que yo necesito para impulsarme a donde Dios me quiere llevar. Acá, decía mi apóstol, un día estaba predicando en una nación, no me acuerdo a dónde, y viene y se acerca al final y le dice: wow, apóstol, cómo me gustaría que mi pastor predique como usted. Y mi apóstol le dijo: no creas todo lo que ves. No, es que yo lo sigo por enlace y veo las palabras que usted predica. Y el apóstol le dice: sí, pero eso está todo editado. Eso solo toman lo mejor y lo ponen y lo suben a internet. Y él decía: yo sé quiénes son mis hijos verdaderos, porque un día estoy predicando una palabra mala o dura y mis hijos están adelante comiendo la palabra. Está acá. Pero hay gente que le gusta como dice el chileno, el show. El show. Jacob recostó su cabeza sobre la roca. Sus ojos fueron abiertos. Y la roca significa Cristo, pero dijimos también significa la palabra. La palabra que sale de un hombre, de una mujer que Dios puso sobre tu vida. Las ovejas, cuando ven al lobo, huyen para otro corral. Eso quiere decir que ante cualquier problema en la casa, en la iglesia, se van, abandonan. Pero no así los hijos. Ellos siempre responderán con un escudo a su padre espiritual. Jamás retrocederán, jamás se irán ante una circunstancia, sino que serán como un escudo para defender su casa. Está acá. Decía mi apóstol una vez que la iglesia estaba yendo y fluyendo a los 500, a los 600, a los 700, hace años atrás. Y todos venían y los saludaban. Pero había uno en particular que decía: aunque todos se vayan de acá, aunque todos te abandonen, yo voy a estar acá con vos. Y el apóstol decía: ¿qué le pasó a este? Y así cada vez que terminaba la reunión le decía: aunque todos te abandonen, aunque tu mujer te deje, yo voy a estar acá. Y el apóstol se pensó que era medio raro. Pero dice que pasó un tiempo y la cosa se puso brava, porque todo ministerio pasa por guerras. A veces la iglesia está al tope de gente, ya no cabe nadie en la silla y a veces se vacía. A veces vivimos guerras, pasamos por circunstancias. Pero hay gente, los que no son hijos se van a ir, pero los que son hijos van a ser un escudo para defender, para levantar, para orar, para interceder, porque saben que fueron plantados en una casa y tienen un ADN espiritual. Está acá. Entonces, los que tienen mentalidad de oveja abandonan y huyen cuando viene el lobo. Jamás serán un escudo para su padre espiritual. Ejemplo, una oveja nunca defenderá a su pastor cuando hablan mal de él. Es más, le va a creer al otro.
aunque ni lo conozca. Cuando hay gente que tiene una idea formada en su cabeza, por más que usted le quiera decir, soy inocente, pareciera que es más peor. Estuviste con ellos, comiste con ellos, los sanaste, los liberaste en el nombre del Señor, los ayudaste, los levantaste, pero después vino cualquiera y le dijo, no, tu pastor es esto, lo otro, y le creyó y se fue con él. Gracias por su entusiasmo. Pero un hijo espiritual jamás permitirá que hablen mal de su pastor. Está acá. Un hijo siempre hará lo que sea, porque preferirá quedar él mal o perder una amistad y no perder una herencia. Gracias por su entusiasmo. Jamás un hijo espiritual, y esa es la diferencia en una iglesia que maneja paternidad espiritual. No son cualquiera, no cualquiera va a venir a hablarte mal de tu pastor, de tu padre espiritual o de tu líder o de tu pastor de área. Jamás. Porque somos un escudo en nuestra casa, porque nos defendemos, porque somos una familia. O usted no conoce gente que en la familia ni se hablan, los hermanos están peleados, pero si a uno le pasa algo o si a uno le hacen algo, todos los demás se le van encima a quien se levantó. ¿Sí o no? Porque son familia. Restaurando Vida es una familia. Y aquí no permitimos que el diablo venga a sacudir a cualquiera y nosotros, en vez de restaurarlo, le vamos a pisar la cabeza. No, lo vamos a ayudar, lo vamos a levantar, lo vamos a bendecir. Y si alguien habla mal de esta casa, usted tiene que aprender a defender su casa, a defender su iglesia y no dejar que cualquier mequetreque hable cualquier cosa. Una oveja conoce la voz de su pastor, pero un hijo conoce el corazón. Gracias por su entusiasmo. ¿Se da cuenta la diferencia? La oveja escucha y conoce la voz de su pastor. Ellos saben quién es su pastor. Pero un hijo no solamente conoce la voz de su pastor, conoce su corazón. El corazón, ahí está la visión. Ahí están los deseos, los anhelos. Ahí está lo que el hombre anhela de Dios para su casa. Y sus hijos conocen el corazón. Por eso aquel que fue el muy amado se recostaba en los pechos, en el corazón de Jesús y sentía sus latidos. Está acá. Número 6, y voy terminando. El lugar de hijos, ya conmigo, el lugar de hijos lo tenemos todo en una casa. Todos tenemos lugar de hijo en una casa, pero no la posición. La posición solo dependerá del hijo hasta donde esté dispuesto a ir, ya que hay 4 lugares donde todo hijo tendrá que pasar para poder posicionarse como un hijo legítimo, como lo fue Eliseo. 4 lugares, ya conmigo, 4 lugares. Usted va a aprender bien. El primer lugar se llama, y está en la Biblia, se llama Gilgal. Gilgal significa purificación. Fue allí donde Josué circuncidó a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Gilgal representa la corrección, el cambio de mentalidad. Gilgal representa o es donde nos disciplinan, donde nos corrigen. La corrección es perfección. Diga conmigo, la corrección es perfección. Está acá. La corrección es perfección. Solo en ese lugar se entra voluntariamente. Ya conmigo, voluntariamente. Y aquí usted conoce realmente a los hijos espirituales, porque usted los sienta y los corrige y le dice, esto está mal, esto hay que cambiar, esto no sirve en tu vida, tienes que cambiar esto. O los corrigen y los sientan, porque dice, Dios al que ama corrige, y al que toma por hijo, y al que no, es un bastardo. Entonces, aquí en Gilgal, donde tuvo que ir Eliseo con Elías, donde Elías le dijo, quédate aquí que yo voy, tuvo él que entrar voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente.
voluntariamente. Si quieres ser un hijo de esta casa, algún día te van a corregir. Algún día te van a tirar la oreja. Algún día te van a decir, esto no es así. Gracias por su entusiasmo. Y yo entendí la diferencia entre una paternidad y una cobertura. Una cobertura solo ora por ti, pero un padre te dice, esto no está bien, esto hay que cambiar, esto hay que dejar, esto hay que mejorar, esto hay que hacer para que tu vida como hijo espiritual pueda crecer en el nombre del Señor. Diga conmigo 4 lugares. Vamos por el segundo. El segundo lugar. Porque esto no es papá, mamá. No, tendrás que pasar procesos. Segundo lugar se llama Betel. Y Betel representa un lugar de sumisión, sometimiento total y transición. Porque si tú no entras a Betel, jamás llegarás a Peniel, que es el lugar, escuche bien, de tu bendición. Y fue allí donde el ángel del Señor bendijo a Jacob. Pero Peniel nunca vendrá si primero no te sometes voluntariamente para ser transformado. Dijimos, nunca un padre puede hacer a alguien que no le sigue. Nunca un padre espiritual puede ir tras alguien y decir, vení que yo te quiero enseñar, vení que yo te quiero formar, vení que yo te quiero hacer. Jamás. Espiritualmente no se puede. Un hijo se tiene que posicionar y buscar, recibir, ser impartido, ser corregido y entrar a Peniel también. Este segundo lugar, Betel, perdón, que es un lugar de sometimiento y de sumisión, donde allí nos dicen, hay cosas que hay que romper, hay cosas que tienen que transicionar. Diga conmigo, hay pensamientos que no ayudaron hasta un tiempo, pero ahora hay que transicionar y hay que someterse. Hay que someterse y aprender de nuevo muchas cosas para poder ir a otra dimensión. Gracias por su entusiasmo. Tercer lugar que tendrás que ir con tu padre espiritual se llama Jericó. Ya conmigo, Jericó. Jericó es un lugar de confrontación. Es el lugar de las batallas. Fue Jericó el primer lugar donde los hijos de Israel acompañaron a Josué, sin importar el tamaño de aquella muralla o de la guerra que se desataría. Ellos estaban dispuestos a ir con su padre espiritual. Habla de ir a la guerra donde sea, con quien sea, y eso tiene que ver con una mentalidad que no es de oveja. Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Bien cerrada. Vieron como a su esposa se cierra y usted dice, wow, Jericó. Le trae dulce, le solta una ofrenda, le pone canciones y nada. Le tiene que dar 7 vueltas alrededor. Y sin hablar. Pero ahí estaba Jericó. Ahí estaba. Jericó tiene que ver con el lugar de confrontación. Jericó tiene que ver con ese lugar de guerra. Donde hay guerras, ahí tiene que estar tú con tu padre espiritual. No es solo en la fotito para Facebook o para Instagram. Y el cuarto lugar y el último se llama Jordán. Diga conmigo Jordán. Jordán es tipo de muerte. Sin embargo, cada vez que lo cruza es para ir a otra dimensión mayor. El Jordán, ahí es donde aprendemos a morir a nuestra propia visión para ir por otra visión más grande. También allí aprendemos que si priorizamos la visión de nuestro Padre Espiritual, el Señor se ocupará de cumplir la nuestra. Gracias por su entusiasmo. Pero Jordán, escuche, Jordán es donde cruzó David para huir de Absalón, para luego regresar y ser mayor todavía. El pueblo de Israel tuvo que cruzar para conquistar la tierra y Eliseo para recibir la unción legítima. Jordán es el paso último donde tú te pones bajo esa unción, bajo esa paternidad, bajo esa bendición que Dios va a desatar sobre tu vida. Pero hay 4 lugares que tendrás que cruzar para realmente posicionarte como un hijo legítimo de la casa. Ya conmigo Jordán. Cuando Elías fue arrebatado, fue porque Eliseo, cuando Elías fue arrebatado fue porque Eliseo, sí, estaba listo. Ya conmigo, estaba listo. Llegó el tiempo
donde Eliseo tuvo que cruzar por diferentes batallas, donde Eliseo tuvo que ir a lugares que él no conocía y dejar cosas atrás, pensamientos, paradigmas, entender de verdad a dónde Dios lo quería llevar y qué Dios quería desatar sobre su vida. Cada vez que recibo un llamado de mi papá y me dice: hijo, veo tu casa, veo tu familia, veo tu ministerio, me honra ser tu padre espiritual. Yo me quebranto porque digo: Señor, gracias. Gracias porque he tratado de caminar este tiempo y de honrar a Dios con todo mi corazón, pero también de honrar el manto que Dios puso sobre mi vida. Eliseo estaba listo, por eso Dios se lleva a Elías. Esto quiere decir que no tiene que morirse el pastor para que Dios levante hijos en la casa. Que no se tiene que morir el pastor para que Dios use a gente con una unción mayor en su casa. La diferencia de una iglesia pastoral es que el pastor ve a los líderes como si fueran una competencia. Pero cuando a mí me llaman y me dicen: el pastor que me enviaste, oh Dios, no venga más vos, mandame el pastor que me enviaste. Mandame a tu hijo espiritual. ¿Sabe qué? Yo no digo: no lo mando más. Este me está robando el lugar. ¿Sabe qué yo digo? Gloria al Señor porque estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que el siervo nunca será mayor que su Señor, ni el estudiante que su maestro. Pero sí los hijos tienen que superar a los padres. Y yo creo que si hago bien mi trabajo, mis hijos espirituales van a predicar mejor, con una mayor unción, van a abrir iglesias más grandes, van a profetizar, van a sanar personas en el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? La diferencia de una iglesia paterna es que una iglesia paterna, el padre y la madre espiritual, se multiplica en hijos que hacen las cosas de la misma manera y que tienen una unción doble en su espíritu. No sé si me está entendiendo. Pero vuelvo y repito, para eso Dios necesita corazones dispuestos. Gente que diga: esto de la paternidad no es una manipulación, sino que está en su palabra. Y el que no lo entienda, no se aflija. Estoy enseñando esta parte para que usted lo sepa. Pero no se aflija. Usted es bienvenido a esta casa y no hace falta que usted diga papá ni mamá, sino que Dios se le revele en su corazón. Y esto también es para la gente que dice: ¿qué es eso? Aquí está en la palabra. No, pero yo escuché que dice la Biblia, o que dicen algunos que la Biblia dice: no llamarás a nadie padre en la tierra, ni maestro. La gente no estudia el contexto de esa palabra. Y si quiere usted, no llamamos más a nadie según la palabra, no llamarás a nadie más papá en la tierra, ¿ok? ¿Y por qué siguen habiendo maestros? ¿Por qué Efesios 4:11 dice apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores? ¿Por qué el apóstol Pablo dice: a mi hijo Timoteo en la fe? A mi hijo amado, a mi hijo verdadero. Ya conmigo: hijo verdadero, hijo amado. ¿Sabe qué significa eso? Hijo verdadero significa que todos tenemos la posición de hijos, pero no todos somos amados. Amado es otra dimensión. Amado es cuando transicionamos, cuando ya dejamos la tontera de decir: esto es una moda, esto es de verdad. Hay una unción para mí, hay una herencia espiritual para mí y yo la voy a arrebatar en el nombre del Señor. ¿Está escuchando? Es más, escuche, aprenda de los brujos. Yo tengo una brujita ahí cerca de la casa de mi hija y yo veo pura gente que le dice: May.
La iglesia todavía está luchando. No, que eso de paternidad espiritual. Y los brujos, mai, pai. ¿Sabe qué significa mai, pai en portugués? Si fala pai, mai, significa padre o madre. Porque Satanás copia y se roba los diseños. Y ellos lo aplican porque sabe que tiene efectividad. Y nosotros todavía estamos pensando, ¿será o no será? Peleándonos entre religiosos. Está acá. Ellos saben lo que honra. Y nosotros todavía estamos ahí pensando que nos están manipulando para sacarnos algo. Ellos saben que las cosas se desprenden de ciertas maneras. Y nosotros todavía estamos investigando. Todo lo que ellos hacen es porque ellos lo copian de la palabra. Está acá. Está acá. Pero nosotros seguimos luchando y en nuestra mente pensando, ¿será o no será? Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un padre, una madre espiritual, Dios te ha dado hermanos para que puedas vivir una vida bendecida por Dios y puedas arrebatar las bendiciones que Dios tiene para ti. Póngase de pie. Aleluya, levante su mano y adore.